Ejercicio 4.156. El ejercicio dice: reemplace la carga por una fuerza resultante y un momento de par equivalente en el punto B. Bien, como estamos observando, tenemos lo que son las cargas distribuidas. Aquí tenemos una carga distribuida en forma rectangular y aquí, como podemos observar, esta carga distribuida la podemos dividir en dos partes: en una carga triangular, que sería esta, y en una carga rectangular, que sería esta. Por lo tanto, nos quedarían tres fuerzas al reemplazar cada una de esas fuerzas, de esas cargas distribuidas, por una sola fuerza. Por lo tanto, reemplazando la carga triangular por una sola fuerza, nos quedaría de esta forma y sería la fuerza 1. Reemplazando esta carga rectangular por una sola fuerza, nos quedaría de esta forma y sería la fuerza 2. Y reemplazando esta otra carga rectangular, nos quedaría de esta forma y sería la fuerza 3. Ahora vamos a trazar lo que es el eje cartesiano, que sería de esta forma, como normalmente lo trazamos, de forma horizontal y de forma vertical. Para que lo veamos de una forma más clara, vamos a trazar el eje en la primera fuerza, que es la fuerza 1. De esta forma quedaría el eje cartesiano XY. Y como podemos observar, lo que es este ángulo de 60 grados es igual al ángulo que está formando este eje X con respecto a este elemento. Esos ángulos son iguales, por lo tanto este ángulo vale 60 grados. Ahora tenemos que el eje X y el eje Y están de forma perpendicular, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo vale 60 grados, entonces este otro ángulo vale 30 grados, ya que 60 más 30 son 90 grados. Ahora tenemos que la fuerza 1 está de forma perpendicular a lo que es este elemento, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo vale 30 grados, entonces este ángulo va a valer 60 grados, ya que 30 grados más 60 grados es igual a 90. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza 2, vamos a trazar un eje cartesiano XY y como vemos, este ángulo de 60 grados también es igual a este otro ángulo, por lo tanto este ángulo vale 60 grados. Y como vemos aquí, lo que es X y Y están de forma perpendicular, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo vale 60 grados, este otro ángulo vale 30 grados, porque 60 más 30 son 90 grados. Ahora tenemos de igual forma la fuerza 2 está de forma perpendicular a lo que es este elemento, por lo tanto hay un ángulo de 90 grados. Entonces, si tenemos que este ángulo vale 30 grados, entonces este otro ángulo va a valer 60 grados, ya que 60 más 30 grados es igual a 90 grados. En la fuerza 3 también vamos a trazar lo que es un eje cartesiano, que sería X y quedaría de esta forma. Y como podemos observar, la fuerza 3 está sobre el eje Y. Bien, entonces vamos a calcular la componente X de la fuerza resultante y nos queda que la componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que todas las fuerzas vayan a la derecha, van a ser positivas, por lo tanto nos queda que componente X de la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 por el seno de 60 grados. ¿Por qué por el seno de 60 grados? Porque estamos tomando lo que es el ángulo de 60 grados y ese ángulo está con respecto a la vertical. Es por eso que estamos usando la función seno, más la fuerza 2 por el seno de 60 grados, que es el mismo caso que en la fuerza 1. Estamos utilizando la función seno, ya que estamos utilizando el ángulo de 60 grados que está con respecto a la vertical. Entonces esto nos queda que, como podemos observar, la fuerza 1 es el resultado del área de la carga triangular, de esta pequeña carga triangular que está aquí. Por lo tanto, nos queda que es igual a la base, que es de 6 pies, por la altura, que es de 50 libras pie. ¿Por qué 50 libras pie? Porque tenemos que aquí tenemos un valor de 50 libras pie y aquí tenemos un valor de 100 libras pie. Entonces 100 libras pie menos 50 libras pie nos da 150 libras pie, que sería la altura de este pequeño triángulo, entre 2 por el seno de 60 grados. Ahora vamos con la fuerza 2. Nos queda más la fuerza 2 es el área de la carga rectangular, que es esta carga rectangular de acá. Y como sabemos, el área de un rectángulo es igual a la base, que en este caso es de 6 pies, por la altura, que en este caso es de 50 libras pie, por el seno de 60 grados. Aquí, ¿por qué no incluimos lo que es la fuerza 3? Porque la fuerza 3 no tiene componente X, únicamente tiene componente Y. Es por ello que no se utilizó la fuerza 3 en lo que es la sumatoria de componentes
X. Bien, entonces resolviendo nos queda que la componente X de la fuerza resultante es igual a 130 libras más 260 libras y esto nos da un valor de 390 libras. Ahora vamos con las fuerzas en Y. Entonces nos queda que las componentes Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas, por lo tanto nos queda que componente Y de la fuerza resultante es igual a menos la fuerza 1 por el coseno de 60 grados, menos la fuerza 2 por el coseno de 60 grados, menos la fuerza 3. Nos queda que es igual a menos la fuerza 1, como sabemos, es el área de la carga triangular. Entonces nos queda menos 6 pies, que es la base, por la altura, que es 50 libras pie, entre 2 por el coseno de 60 grados, menos 6 pies por 50 libras pie, que es el área de la carga rectangular, que como sabemos es base por altura, por el coseno de 60 grados, menos el valor del área de la fuerza 3, que es el valor de este rectángulo, el área de ese rectángulo, que como sabemos es igual a su base, que en este caso son 4 pies por su altura, que son 50 libras pie. Resolviendo nos queda que componente Y de la fuerza resultante es igual a menos 75 libras, menos 150 libras, menos 200 libras, y esto nos da un valor de menos 425 libras. Ahora vamos a calcular entonces la fuerza resultante y sabemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de su componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 390 libras al cuadrado más menos 425 libras al cuadrado. Resolviendo esto nos da un valor de 576.82 libras. Ahora vamos a calcular el ángulo de esta fuerza resultante. Por lo tanto nos queda que tangente de teta es igual a la componente Y de la fuerza resultante entre la componente X de la fuerza resultante. Despejando a teta nos queda que teta es igual a la tangente inversa de la componente Y de la fuerza resultante entre la componente X de la fuerza resultante. Sustituyendo valores nos queda que es igual a la tangente inversa de menos 425 libras entre 390 libras. Resolviendo esto nos da un valor de menos 47.5 grados. Y ahora vamos a calcular lo que es el momento resultante con respecto al punto B. Para ello vamos a descomponer nuevamente cada una de las fuerzas en sus componentes X y Y. Vamos a descomponer primero la fuerza 1, sus componentes X y Y. Ahora la fuerza 2, y como vemos la fuerza 3 únicamente tiene componentes ya que está sobre la vertical o sobre el eje de las Y's. Por lo tanto no tiene componente X. Aquí ya habíamos determinado que la fuerza 1 tiene un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical, al igual que la fuerza 2 también tiene un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical. Ahora vamos a calcular el momento de cada una de las componentes con respecto al punto B. Aquí como podemos observar lo que es la componente Y de la fuerza 1, este sería su brazo de momento con respecto al punto B. Este sería el brazo de momento de la componente Y de la fuerza 2. Este sería el brazo de momento de la componente X de la fuerza 1. Y este sería el brazo de momento de la componente X de la fuerza 2. Bien, aquí como podemos observar, aquí se está formando un triángulo. Vamos a trazarlo aquí para verlo de una forma más clara, que es este triángulo. Como vemos tenemos un ángulo de 60 grados, ya que este ángulo de 60 grados que nos están dando es igual a este ángulo que se está formando aquí. A este lado lo vamos a llamar la hipotenusa, que es esta distancia que hay de aquí hasta acá, desde el punto en donde está aplicando la fuerza 1. Este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Vamos a calcular lo que es el valor de la hipotenusa. Bien, para poder calcular el valor de la hipotenusa nos podemos dar cuenta que lo que es esta distancia es igual a la distancia que hay desde lo que es el ángulo que se está formando en este pequeño triángulo hasta el centroide, ya que la fuerza 1 se está colocando en el centroide de ese triángulo. Y recordando lo que es la teoría, sabemos que el centroide de un triángulo está a 2/3 de la base y a 1/3 de la base, dependiendo de desde donde se mida. Si se mide de lo que es desde el ángulo hasta el centroide, está a 2/3 de la base, y si se mide de lo que es desde el ángulo recto hasta el centroide, entonces es a 1/3 de la base. En este caso, como estamos utilizando lo que es esta carga triangular y la distancia que nos interesa es la que hay desde el ángulo hasta el centroide.
Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 2/3 de la base, que en este caso la base vale 6 pies. Entonces, es 2/3 de 6 pies. Resolviendo nos queda que la hipotenusa es igual a 4 pies. Ya que tenemos el valor de la hipotenusa, ya podemos encontrar el valor del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces nos queda que coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente entre 6 pies. Despejando el cateto adyacente nos queda que es igual a 4 pies por el coseno de 60 grados y esto nos da un valor de 2 pies. Ahora tenemos que el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto entre 6 pies. Despejando el cateto opuesto nos queda que el cateto opuesto es igual a 4 pies por el seno de 60 y esto nos da un valor de 3.46 pies. Bien, ya tenemos lo que es el cateto adyacente y el cateto opuesto de ese triángulo, que son los brazos de momento de las componentes Y y X de la fuerza 1. Ahora vamos a encontrar lo que son los brazos de momento de la componente X y de la componente Y de la fuerza 2. Para ello, como podemos observar, aquí se está formando otro triángulo más pequeño. Vamos a trazarlo aquí para que lo veamos de una forma más clara. Aquí tenemos lo que es ese triángulo. Su hipotenusa vale 3 pies. ¿Por qué vale 3 pies? Porque la fuerza 2 se está colocando en el centroide de la carga rectangular. Y sabemos que el centroide de un rectángulo está a la mitad. Por lo tanto, y sabemos que su base vale 6 pies, por lo tanto 6 entre 2 es igual a 3 pies, ya que es en ese punto en el que se está colocando la fuerza. Entonces sería esta distancia, que es la hipotenusa. Vamos a calcular su cateto opuesto, su cateto adyacente. De igual forma, decimos que el coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente entre 3 pies. Despejando nos queda que el cateto adyacente es igual a 3 pies por el coseno de 60 grados y esto nos da un valor de 1.5 pies. Ahora nos queda que el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto entre 3 pies. Despejando el cateto opuesto nos queda que el cateto opuesto es igual a 3 pies por el seno de 60 grados y esto nos da un valor de 2.6 pies. Y ya tenemos lo que es el cateto adyacente y el cateto opuesto de este triángulo, que son los brazos de momento de las componentes X y Y de la fuerza 2. Muy bien, ya que tenemos los brazos de momento, ahora sí hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto B. Entonces vamos a calcular primero la componente X del momento resultante con respecto a B y tenemos que es igual a la sumatoria de los momentos en X con respecto a B. Vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos, por lo tanto nos queda que un componente X del momento resultante con respecto a B es igual a la componente X de la fuerza 1 por 3.46 pies más la componente X de la fuerza 2 por 2.6 pies. Sustituyendo el valor de las componentes que ya habíamos calculado anteriormente, nos queda que es igual a 130 libras pie por 3.46 pies más 260 libras por 2.6 pies. Resolviendo nos queda que es igual a 1125.8 libras pie. Ahora vamos a calcular lo que son los momentos en Y con respecto a B. Por lo tanto nos queda que componente Y del momento resultante con respecto a B es igual a sumatoria de momentos en Y con respecto a B. Vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto nos queda que es igual a la componente Y de la fuerza 1 por su brazo de momento, que en este caso, como podemos observar, es igual al cateto adyacente de este triángulo más 4 pies, que es el valor de esta distancia. Entonces nos queda por 2 pies más 4 pies, más la componente Y de la fuerza 2 por su brazo de momento, que en este caso es igual al cateto adyacente de este triángulo más 4 pies. Por lo tanto nos queda multiplicado por 1.5 pies más 4 pies, más la fuerza 3 por su brazo de momento, que en este caso, como sabemos, la fuerza 3 está actuando a la mitad de este elemento de 4 pies, ya que está en el centroide de la carga rectangular. Por lo tanto se multiplica por 2 pies. Sustituyendo el valor de las componentes que ya habíamos calculado anteriormente, nos queda que es igual a 130 libras por 6 pies más 260 libras por 5.5 pies más 200 libras por 2 pies. Resolviendo esto nos da un valor de 2610 libras pie. Ahora tenemos que el momento resultante con respecto a B es igual a la raíz cuadrada de su componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado,
Sustituyendo valores nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 1125.8 libras pie al cuadrado más 2610 libras pie al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a 2842.45 libras pie con sentido antihorario. Como el ángulo de la fuerza resultante nos dio negativo y sabemos que los ángulos que son negativos se miden en sentido horario, por lo tanto la fuerza resultante nos queda con esta dirección, ya que el ángulo se mide a partir de la horizontal y en sentido horario. Y también el momento resultante actúa sobre el punto B en sentido antihorario. Y de este modo es como sustituimos estas cargas distribuidas por una fuerza resultante y un momento resultante en el punto B.